Hola, buenas noches, amada familia. Bienvenidos sean todos a esta transmisión. Mi nombre es Salomé y hoy tenemos el privilegio de estar aquí. Buenas noches, hermanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Julián Peña y también es para mí un honor y un gusto poder estar aquí en esta noche. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la palabra de Dios y espero que todos podamos disfrutar. Mi nombre es Said Gautemok y espero pues disfrutemos de esta noche, ¿verdad? Hola, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Gadiel y el día de hoy estaremos compartiendo la palabra del Señor, pero antes vamos a cantar una canción, nada más una, chiquita, esperamos que nos puedan acompañar cantándola. Antes de la creación, te damos gracias, Dios, porque elegidos para tu gloria somos hoy. Nos elegiste, Rey, antes de la creación. Te damos gracias, Dios, porque elegidos para tu gloria somos hoy. Tú eres el Rey que da vida, eres la fe y alegría, eres el gran creador. Nos elegiste, oh Dios, Cristo, tu santidad y gracia nos das. Tú eres el Rey de la vida, eres la fe y alegría, eres el gran creador. Nos elegiste, oh Dios, Cristo, tu santidad y gracia nos das. Pues bueno, hermanos, en esta noche vamos a comenzar con una lectura de la palabra de Dios. Es el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30, que dicen de la siguiente manera: Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Algo que me llamaba la atención fuertemente era que se repite dos veces la frase los puso en la relación correcta con Él. Esto nos da a entender que hasta antes de ese momento la relación del ser humano con Dios era una relación incorrecta, una relación de enemistad. Como sabemos, en un principio el plan de Dios era diferente. En un principio el ser humano y Dios tenían una relación íntima y tenían esa conexión directa, por así decirlo, en el huerto del Edén. Todos sabemos lo que ocurrió, de que los seres humanos, Adán y Eva, decidieron voluntariamente desobedecer las órdenes de Dios, y fue en ese momento en el que entró el pecado en nuestra especie, y generación tras generación se ha ido heredando. Todos nosotros, desde que nacemos, desde que somos pequeños, tenemos esa naturaleza injertada. No podemos deshacernos de ella por nuestras propias fuerzas. Aquí también nos dice que Él desde el comienzo ya nos había elegido. Pero ¿por qué cree usted que nos eligió? ¿Acaso fue porque somos nosotros muy buenas personas o porque hagamos cosas buenas?
en realidad no, sino todo lo contrario. Como le decía, estamos pues predispuestos, o pues sí, podría decirse que ya venimos por defecto, configurados para hacer lo que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos apartados, separados de Él. A causa de esa naturaleza es que pues de los seres humanos pues solamente salen cosas incorrectas que desagradan a Dios. Exactamente. Voy a leer otro versículo que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Sabemos que evidentemente esta naturaleza de pecado pues es gobernada por Satanás, ¿no? Es él quien no quiere que los seres humanos vuelvan a Dios, que vuelvan a esa relación íntima que teníamos con Él en el principio. Y hace todo lo posible para que nos mantengamos apartados de Él. De la misma manera, nuestra condición de esclavitud por el pecado no nos permite ver más allá, y en realidad no tenemos la capacidad nosotros, en nosotros mismos, de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos nosotros moldeados desde el principio, bueno, desde nuestro nacimiento, traemos esa naturaleza que desagrada a Dios. Y obviamente nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que hemos conocido al Señor, sabemos que hay una manera en la que podemos volver a ese plan original que Dios tenía con la raza humana, ¿no? Y evidentemente no fue por nuestro propio mérito, no fue porque nosotros nos hayamos esforzado mucho, o porque nosotros hayamos, no sé, sido muy devotos a Dios, porque en realidad en esto no tiene nada que ver la religión. Este cambio de naturaleza necesita de algo más, necesita de que, para empezar, nos reconozcamos pecadores, que somos enemigos de Dios, porque en realidad eso es lo que somos desde el nacimiento. Mucha gente cree o piensa que porque, bueno, que todos los seres humanos somos hijos de Dios desde el comienzo, pero en realidad la palabra nos muestra algo distinto, como acabamos de leer, que el versículo anterior dice: quien hace lo malo es amigo del diablo. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente de que nacemos en esa condición de pecado, pero que hay una solución, hay una forma en la que podemos volver a ese plan original. Y bueno, le cedo el micrófono a Salomé. Gracias, Julián. Y fíjate que me quiero centrar un poco en lo que es el versículo 30 de Romanos 8, y viendo algunas otras versiones manejan Él nos eligió, dicen, nos eligió por adelantado, y algunas otras usan la palabra predestinado. Entonces me llamó mucho la atención esa palabra predestinado, y me fui al diccionario de la Real Academia Española para buscar cuál es su significado. Y bueno, encontré dos definiciones. La primera dice: destinar anticipadamente algo para un fin. Y la segunda, que es la que realmente me interesó, dice: dicho de Dios, destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Y bueno, pues indudablemente a mi mente vino que la Real Academia parafraseó el versículo 30 de Romanos 8. Y bueno, pues adentrándome dentro de la palabra, también encontré la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 11. En su segunda parte nos vuelve a recordar que como seres humanos hemos sido predestinados, y esta parte dice: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, aquí es que nos podemos dar cuenta que el género humano estaba desde siempre, desde la eternidad, en los planes de Dios. O sea, antes de la creación del mundo, el ser humano ya estaba en esos planes, ¿no? Realmente darme cuenta de esta verdad es algo que me impactó, y es la realidad es la verdad de la raza humana, ¿no? Entonces yo lo visualizo hasta con letras mayúsculas, es la verdad de la raza humana, que hemos sido predestinados para vivir en el cielo. Y esto también el Señor lo confirma en su palabra en el versículo 25 de Mateo, en la parte segunda, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 41 en la parte B, que dice que el fuego eterno fue preparado para Satanás y sus demonios. Entonces aquí nos está diciendo que el infierno no es para el ser humano, sino que hemos sido predestinados para vivir con él en el cielo, ¿no? Por lo tanto, ahí es nuestro lugar original. Amén. Nuestro hogar, ¿no? Nuestra casa. Y ante esa verdad, desafortunadamente, hay una realidad. Y es que el ser humano ha cambiado esa predestinación, justamente con lo que decías, ¿no? Al vivir una vida independiente a Dios. Entonces, la verdad es que fuimos creados para vivir con Él en el cielo. La realidad es que también ese ser humano ha cambiado esa predestinación por esa vida independiente a Dios, ¿no? Y analizando todo esto, me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el hombre, o sea, nosotros como seres humanos, encaminarnos para cambiar esa realidad por la verdad? Por esa verdad que Dios diseñó desde el principio. O sea, ¿cómo regresar al camino, no? Y pues vino precisamente viendo la palabra, escudriñándola, pues que dejó una herramienta muy importante, ¿no? Que es el arrepentimiento. Esa herramienta que está a nuestro alcance y que indudablemente tenemos que pasar por ella si es que queremos quitarnos esa vida independiente a Dios, ¿no? Y el arrepentimiento no es sentirnos mal porque hayamos ofendido a alguien o porque estamos en una situación incómoda y fuimos expuestos, porque usualmente pensamos eso, ¿no? Pero el verdadero arrepentimiento es esa tristeza producida por reconocer que vivimos de manera independiente a Dios, pero hay una certeza dentro de nosotros que es regresar a Él, o sea, regresar a ese diseño original, ese diseño divino, o sea, regresar a casa con Él, o sea, regresar a su gobierno. Regresar con papá. Exactamente, regresar con papá. Entonces, indudablemente que al nosotros arrepentirnos, pues vamos a tener la reconciliación con papá, ¿no? Con nuestro Creador. Y también el Señor nos marca que esa es la única acción válida que nosotros tenemos, como ese recurso que nosotros tenemos para regresar a Él. No hay otro camino, ¿no? Si no pasamos por arrepentimiento, no podemos decir que nos hemos reconciliado con Él. Pero también me gustaría resaltar algo muy importante, porque a veces solemos confundir el arrepentimiento con remordimiento, y es algo muy común, aunque la diferencia es abismal. Enormísima. Enormísima. Remordimiento es simplemente un sentimiento pasajero, una culpa que al ratito se te olvida y ya, así no pasa nada, ¿no? Y vuelves a caer en lo mismo. Y vuelves a caer en lo mismo. Que muchas veces nos deja peor de lo que ya estábamos. Exactamente, como que vamos acumulando, ¿no? Y nos va dejando peor. Y precisamente recordaba a Judas, ¿no? Lo que le pasó a Judas. Todos sabemos la historia de Judas, ¿no? Que después de traicionar a Jesús, supuestamente se arrepintió, va con los fariseos y les regresa el dinero, pero acto seguido se quita la vida, en lugar de ir a los pies de Jesús y pedirle perdón. Entonces, ahí claramente fue un
una situación de remordimiento, no de arrepentimiento. Caso contrario a lo que pasó a Pedro, que también conocemos esa historia, ¿no? Quien no solo negó una vez a nuestro Señor Jesucristo, sino que fue 2 veces más, o sea, 3. Pero, a comparación de Judas, Pedro se arrepintió, o sea, y es lo que le permitió seguir en ese llamado que Dios le había hecho. O sea, ¿no? Para entrar al reino de los cielos. Así es, o sea, que fuera el primer pastor de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, es la gran diferencia entre él y Judas, entre lo que es arrepentimiento, remordimiento y arrepentimiento, ¿no? Entonces, él sí se supo elegido para la gloria de Dios. Él sí supo que había sido predestinado para vivir con Dios en el cielo, ¿no? Y bueno, ligado a esto, también quiero mencionar un proverbio llamado el proverbio del engaño, que dice así: como mujer persuadida que dará a luz un hijo sin estar embarazada, es quien se considera hijo de Dios por creer en Jesús sin estar arrepentido. Entonces, por eso dice proverbio del engaño, porque si realmente no nos arrepentimos de esa vida independiente a Dios, pues no hay camino para la reconciliación, es algo imposible, ¿no? Y bueno, amada iglesia y personas que amablemente siguen esta transmisión, para vivir en esta verdad, o sea, la verdad de la que estamos hablando, que es ser elegidos para la gloria de Dios, parte de lo que debemos reconocer es que tenemos que arrepentirnos, tenemos que pasar por arrepentimiento. Forzosamente. Forzosamente, así es. Y pues no por nada, o sea, no es casualidad que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio aquí en la tierra dando un mandato fundamental y así es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, así es como él comienza su tiempo aquí en la tierra, su ministerio, y bueno, no es casualidad, ¿no? Sí, bueno. Bueno, lo que me llamaba la atención ese proverbio, porque pues el arrepentimiento, como bien dice ahí, va muy ligado a creer, ¿no? No, como dice, el Dios, o bueno, en este caso Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino precisamente es arrepentirse y creer. Si no pasas por uno de esos, o sea, si no pasas por los dos, no llegas a nada, ¿no? Tienes que pasar por los dos para obtener esa salvación, ese arrepentimiento, ¿no? Y bueno, yo tengo aquí un texto, un párrafos, si pueden buscarlo o si no lo anotan y después lo buscan, que es 2 de Tesalonicenses 2:13, la segunda parte, que dice: porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Aquí, bueno, como nos dice, Dios nos escogió desde el principio de la creación, ¿no? Que ya nosotros o Adán se haya desviado y por ese pecado, ¿no? Pues como decía Julián, fuimos nosotros o fue la humanidad, Adán y Eva, los que se dejaron llevar por el pecado, ¿no? Porque no es como que el pecado los hubiese obligado a comer del fruto, ¿no? Él Una simplemente, decisión voluntaria, ¿no? fue una decisión voluntaria. Y bueno, aquí dice: mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Aquí, bueno, pues nos da una llave, ¿no? Para, bueno, creer en Dios. Es algo interesante que vaya de la mano algo que nosotros hacemos físicamente o en nuestro ser y otra cosa que Dios hace en nuestro corazón, ¿no? Pareciera como que, no sé, pareciera que Dios es una cosa y los humanos somos otra, ¿no? Pero en realidad su espíritu ya lo puso en nosotros, ¿no? Y ese espíritu es el que hace la obra dentro de nosotros. Y como dice, nosotros debemos tener fe, debemos creer en esa verdad, en que fuimos predestinados para vivir y pasar la eternidad con Él, ¿no? Si no creemos esto como una verdad, si no lo creemos firmemente dentro de nosotros, pues no funciona, ¿no? La cosa. Bueno, ese, como bien decimos, es un regalo, ¿no?
Este es un regalo que Dios nos dio desde antes de la creación, para lo cual nos predestinó. Y sin embargo, creer en Dios no es, ¿cómo decirlo? No es simplemente una posibilidad, como decir, pues yo creo que mañana va a llover porque, yo qué sé, porque por el pronóstico del tiempo. Creo que mañana va a ser sol porque la luna hoy está muy brillante, muy roja, ¿no? Esas son suposiciones, son probabilidades en las cuales nos basamos para decir yo creo, pero no, con Dios no funciona la cosa así. Con Dios debemos creer firmemente en nuestros corazones, ¿no? Como decían, ajá, con certeza, certeramente, ¿no? En nuestros corazones. No es como una posibilidad de que, sí, creo que probablemente, muy probablemente Dios existe, o que probablemente Dios me predestinó desde el inicio de los tiempos, porque, bueno, puede haber muchas otras cosas, no. No funciona así. Debemos creer, que es un hecho. Igual, aunque no lo creamos, ahí está, ¿no? Pero nosotros debemos creer que eso es real, que pues Dios nos predestinó desde el principio, ¿no? Creemos y lo sabemos. Y sabemos, o sea, primero nos enteramos de eso, ¿no? Nos enteramos de que, pues al leer la Biblia, vemos que Dios ya nos predestinó y luego lo creemos con nuestro corazón, ¿no? Son dos pasos primordiales y, bueno, importantes, ¿no? Porque también si nunca nos enteramos de que Dios nos predestinó, pues no podemos pues creer en Él porque pues no sabemos lo que Él hizo, ¿no? Y precisamente para eso está la Biblia, ¿no? Para que vayamos y nos ilumine y nos diga todo lo que Dios puso ahí para nosotros. Nuestro manual de vida, ¿no? De ahí tengo un párrafo que es Primera de Pedro 2:9, la primera parte, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. Aquí vemos que Dios nos equipó, a la vez que nos eligió, nos equipó para ser su linaje escogido, su real sacerdocio, su nación santa y un pueblo que pertenece a Él, ¿no? Que es su propiedad, que si bien el Satanás nos robó, nos tomó muy ilegalmente, ¿no? Nos tomó y Dios nos volvió a comprar con su sangre, ¿no? Con la sangre de Jesús. Y bueno, aquí vi que Dios equipa a los que elige. O sea, no es que nos haya elegido porque, como decían, ¿no? Porque somos muy aptos, ¿no? No es por nuestras aptitudes, nuestras capacidades. No elige a los capacitados Dios, sino que capacita a los que elige, ¿no? Es un juego de palabras ahí medio raro, pero es la verdad, pues no es que porque somos muy buenos en lo que hacemos o porque tenemos algún don y por eso Dios nos escogió, ¿no? Sino que por su infinita gracia y por esa misericordia que nos tuvo, pudo dar a su Hijo, ¿no? Y pues, ahora sí que matarlo en la cruz, ¿no? Por nosotros, sacrificarlo por nosotros. Y bueno, recibir o aceptar este regalo que Dios nos dio, y que no merecíamos, ¿no? No merecíamos ese regalo, sin embargo, bueno, por eso es un regalo, ¿no? Porque no es que lo compremos con algo, con acciones, ¿no? O que nos los merezcamos, sino que es un regalo, eso, un obsequio que se nos dio. No hay nada que el ser humano pueda hacer para merecerlo. No, por más obras que hagamos, por más buenas gentes que seamos, por más que no robemos, que no mintamos, que no matemos, pues no cubrimos el precio, ¿no? Lo único que pudo cubrir ese precio fue la sangre de Jesús. Y bueno, ahora aceptar o recibir ese regalo es un paso muy importante porque Dios ya nos dio, como decíamos, ¿no? Esa santidad, ese ser sacerdotes de Él, escogidos por Él, ese ser pueblo que pertenece a Él, es un regalo, un banquete que Él ya nos puso en la mesa, ¿no? Pero nosotros somos los que elegimos tomarlo porque pues Él ya los puso, ¿no? Y si no creemos firmemente en Él, pues ese plato que era exclusivamente para nosotros se pierde. Entonces sí es muy importante este paso y que sepamos esto, ¿no? Que no es que nos lo regaló y ya es nuestro, sino que, bueno, pues también como cuando nos regalan algo, ¿no?
tenemos que aceptar el regalo. Si no lo aceptamos, pues no lo obtenemos, ¿no? Es también otro ejemplo para, bueno, de aceptar o recibir ese regalo que Dios nos dio. Es como cuando compramos un chip nuevo para el teléfono. Entonces nosotros tenemos el chip, puede ese chip tener 2,000, 5,000, 10,000 pesos en saldo y decimos, oh, tengo un buen de saldo, ¿no? Puedo utilizarlo para muchas cosas. Pero si nosotros no metemos ese chip al teléfono y lo activamos, no podemos disfrutar de los beneficios del contenido, ¿no? Entonces es igual con Dios, con este asunto de recibir la salvación y esa predestinación que Dios ya nos dio, ¿no? Si no lo aceptamos nosotros, no podemos disfrutar de esos beneficios que nos llevan a la salvación, ¿no? Y bueno. Así es. Sí, la verdad es que es evidente que el ser humano, por más que intente hacer obras, jamás va a poder alcanzar esto, ¿no? Evidentemente, pues primero necesitamos reconocernos pecadores y saber que estamos viviendo una vida independiente de Dios para posterior a ello, pues arrepentirnos, ¿no? De esa independencia de Dios, que verdaderamente lo que el diablo quiere es mantenernos completamente alejados del Señor y pues que siempre vivamos en su dominio, ¿ah? Entonces con el arrepentimiento pues cambiamos completamente eso y nos acercamos a Dios verdaderamente de corazón. Y posterior a ello creemos en que verdaderamente Jesucristo ha venido y nos dio esa salvación, ¿verdad? Nadie más, ninguna otra persona. Y nadie más que Jesucristo exclusivamente pues ha sido el que se sacrificó para cargar todo ese pecado, esa maldad. Se hizo pecado él mismo para darnos esta salvación, ¿va? Y ahora yo les quiero leer, hermanos, un versículo. Es Efesios 1:4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Creo que ya lo hemos venido manejando bastante en esta prédica, ¿va? Que básicamente Cristo, Dios, nos eligió desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Pues para que estuviéramos en su gloria, para que viviéramos en el reino de los cielos y tengamos siempre esa común unión entre Dios y la raza humana, ¿va? Entonces la raza humana está predestinada a esa común unión con Dios. Y hay un punto del que les quiero hablar que es indispensable para que esto se concrete y el ser humano tenga ese acceso al reino de los cielos y a la gloria de Dios, ¿va? Y es el nuevo nacimiento, que básicamente es pues recibir la vida nueva de Dios, la cual transforma a la raza humana en nuevas personas. Y cuando nosotros recibimos la vida de Dios, hermanos, pues es una cosa tan maravillosa que por más que se explique o que se intente explicar con palabras, verdaderamente no se puede. Es un milagro, exactamente, no hay, y la satisfacción que se siente es pues grandísima, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues como ya lo hemos venido mencionando, primero darte cuenta de que eres un pecador, arrepentirte de que estás viviendo esa vida independiente de Dios, creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo y en su obra y nacer de nuevo, recibir esa vida nueva de Dios, entregándote tú en cuerpo, alma y mente a Dios, a Jesucristo, para que de este modo Dios te entregue una vida nueva, ese acto que Dios te da una vida nueva. ¿Y qué pasa? Pues básicamente todos tus pecados, todos tus frutos del pecado, todo lo que has hecho mal, en lo que te has equivocado, no es como que lo limpia, no, lo quita. Dios lo elimina completamente y esa vieja naturaleza, esa vieja vida ya no existe. Eres una nueva persona y Dios te da la oportunidad de que con esa nueva vida tú hagas la voluntad del Señor, ¿va? Entonces,
quiero decirles que pues no es casualidad que el Señor nos haya elegido, no fue suerte, no fue chiripada, como le suelen decir localmente, ¿no? No fue una ocurrencia, el Señor lo hace todo perfecto, no hay nada que Él deje suelto, no hay ningún cabo suelto. Entonces, hermanos, sepámonos que somos, pues estamos bendecidos por Dios, porque Él lo hace todo perfecto y nos eligió a cada uno de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí hablando de la palabra de Dios y ustedes nos están escuchando y esto no es casualidad, así lo previó el Señor. Él quiere que todos nosotros y los que no conocen de su palabra puedan entrar al reino de los cielos y vivir en esa gloria que el Señor nos ha dado, ¿va? Sí, exacto. Todos ellos, en realidad toda la raza humana ha sido elegida. Exactamente, toda la raza humana ha sido elegida para entrar al reino de los cielos. Ya depende de nosotros si tomamos ese regalo, como mencionaba Gadiel, o dejamos la comida en la mesa y no la comemos, ¿no? Pero verdaderamente Dios quiere que toda la raza humana entre al reino de los cielos, porque el infierno es para Satanás y sus demonios. Entonces, sepámonos agradecidos con el Señor porque nos ha elegido, ¿verdad? Entonces, las personas que hemos recibido el Espíritu de Dios, que el Espíritu que Dios nos otorga, pues nos sentimos felices, contentos y verdaderamente no se puede explicar, como lo decía, es algo que simplemente lo tienes que vivir para saber la alegría que verdaderamente esto significa. Y también esto, al recibir la vida de Dios, recibimos justificación, recibimos un cambio de dominio, como ya lo venía hablando, nos cambia completamente de dominio, pasamos de pertenecer de la naturaleza del pecado a la naturaleza divina, ¿va? Recibimos el Espíritu de Dios, evidentemente, y hay una parte que es fundamental, que cuando nosotros tenemos esa vida nueva, cuando nosotros aceptamos a Dios, lo declaramos, nos convertimos en hijos de Dios. Ahí es cuando verdaderamente nos convertimos en hijos de Dios, lo cual a lo mejor suene ya muy común esa frase de, no, pues mira, ahí va un hijo de Dios, o no, yo soy un hijo de Dios. Pero verdaderamente, hermanos, no hay mérito, no hay forma en la que el ser humano pueda llegar a algo tan grande y tan alto como ser hijo de Dios. Es el mayor lugar al que puede llegar un ser humano. Jamás podrá alcanzar otra cosa el humano, ni un título universitario, ni una posición económica, ni un conocimiento, ni una situación física es tan grande como ser verdaderamente como estar a los pies de Dios. Es lo mayor que podemos tener, ¿verdad? Entonces, les quiero leer, hermanos, otro versículo que está en Tesalonicenses 2:12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Bueno, creo que habla más que yo este versículo, ¿verdad? Pues, ¿cómo podemos nosotros transmitir esa gloria que Dios nos ha dado, ese nuevo nacimiento, esa vida que Dios nos ha dado? Pues impartiéndola con nuestras palabras, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos. Transmitir la voluntad de Dios, transmitir el reino de los cielos aquí en la tierra con nuestra propia vida. Así es como nosotros nos hacemos partícipes de esa gloria de Dios y podemos y tenemos la gran oportunidad de compartir esa gloria con las demás personas para que a todos aquellos que no conozcan de la palabra de Dios pues, puedan ver que verdaderamente el Espíritu de Dios y Dios gobierna y vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, pues yo verdaderamente le doy gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de participar en este acto, en su vida. Y no sé si alguno de ustedes, hermanos, tenga algo más que comentar. Si nos podemos, me gustaría decir, mejor dicho, que quiero hacer una pequeña oración para agradecer principalmente, pues que el Señor nos ha elegido a toda la raza humana para pertenecer al reino de los cielos, en primera instancia. En segunda instancia, que hemos tomado ese regalo que Dios nos ha dado
Y para todos los que no lo han tomado aún, que yo sé que primeramente Dios lo van a tomar, ¿va? Que lo tomen. Y pues me gustaría dar gracias por eso. ¿Vale? Por favor, hermano, allá en su casa, detrás de la pantalla, cierre los ojos y pídele al Señor por lo que acabamos de hablar, por favor. Señor, Dios, te agradecemos por este momento y por la oportunidad que nos das y que nos elegiste desde antes de la creación, Señor. Tú ya tenías y tienes siempre todo preparado, no hay nada que dejes suelto, no hay ningún cabo, no hay ninguna situación que tú no conozcas de principio a final, Padre. Tú sabes y creaste a la raza humana precisamente para que entremos al reino de los cielos y no para que pasemos toda la vida, la eternidad en sufrimiento en el infierno. No, Padre, tú creaste todo perfecto para que nosotros estemos en el reino de los cielos. Y yo te agradezco, Padre, por eso. Y así con ese regalo que nos has dado, Padre, también te pido que por favor nos des la oportunidad de mostrar a muchas personas con nuestra vida que verdaderamente el reino de los cielos habita aquí, habita en nosotros, y que tu gloria, Padre, la gloria que nos has dado para compartir tu palabra, Señor, que la gente lo pueda ver, que lo pueda recibir y que se animen, Padre, a vivir esta experiencia de entrar al reino de los cielos, Padre, y saber que van a tener esa oportunidad de estar contigo por toda la eternidad y vivir en común unión contigo, con la salvación para siempre, Padre. De verdad, te doy muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado. Espero que siempre podamos gastarnos la vida en ti, Cristo, en ti, Dios, y compartir a muchísimas personas, Padre. Amén, Padre. Gracias. Y bueno, recordarles que este fin de semana, el sábado 31 de julio y 1 de agosto, vamos a estar en el balneario en Roble, en Loma Bonita, Oaxaca, precisamente profundizando en estas verdades que el Señor ha establecido en su palabra. Bueno, este campamento juvenil, a partir de 12 años en adelante, los esperamos. Sigan invitando, hermanos, sigan orando, intercediendo en sus hogares por aquellos que ya nos han confirmado y los que faltan aún de confirmar, pero que sabemos que el Señor ya ha tocado esos corazones. Los esperamos. ¿Alguna otra indicación? Pues sí, lo que hay que llevar, ya dijimos que pues si pueden, bueno, que procuren llevar una colchoneta, una sábana o una bolsa de dormir, ¿no? Para quedarse allá. Eso, y pues aparte de eso, pues lo que ya dijimos, ¿no? Sus utensilios de aseo personal, su cepillo de dientes, su pasta, su estropajo, su toalla, desodorante también para algunos, sí, mucho desodorante, ¿no? Sí, bueno, aparte de eso, pues un cambio de ropa para pues los 2 días que vamos a estar allá, ¿no? Que igual si llueve o hace calor nos vamos a ensuciar, entonces va a haber que bañarse. Y pues aparte de eso, tener en cuenta que pues igual aunque ya faltan pocos días bueno, 2 días, ¿no? Para el campamento, pues hay que seguir cuidándose, ¿no? Igual hay que andar con cuidado los que, bueno, pues los que entendemos que hay que cuidarse, ¿no? Pues no salir si no es necesario, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, ¿algo más que decir? Bueno, recordarles que la hora de llegada al balneario es a las 9:30. Ya allá desayunarían y bueno, ya se iría con el proyecto que se tiene, ¿no? Pero sí, eso para que tengan contemplado que pues tienen que ir planeando su tiempo, ¿no? E ir viendo cuánto tiempo se van a tardar en ir de sus destinos, de sus lugares de origen a Loma, y luego de Loma Bonita, pues al balneario, ¿no? Entonces, el Roble, para que tengan bien en cuenta esos tiempos, ¿no? Que bueno, pues tienen que estar allá a las 9:30. Igual si llegan después, pues no se les va a cerrar la puerta, ¿verdad? Son bienvenidos. Pero sí procuren, por favor, pues bueno, si llegan muy tarde, pues sí, no van a desayunar, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí Dios se proveerá. Y bueno, ¿algo más que agregar? No, pues básicamente solo hacer hincapié en lo que dices, que de preferencia lleven bolsa para dormir, para que estén más cómodos y no tengan que cargar con tanto, porque una colchoneta, pues
pues un tanto incómoda, ¿no? Una colcha también. Sí, la sábana. Entonces, con una bolsa de dormir, pues matamos varios pájaros de un tiro, ¿va? Eso, y recordarles que tomen bien sus tiempos para que puedan estar en el roble a las 9:30. Digo, si llegan un poco antes, tampoco hay ningún problema. Creo que al contrario es mejor. Y eso, hermanos, por favor, cuidémonos ahora que tenemos esta situación del COVID. No salgan. Evidentemente, el Señor nos mantiene protegidos, pero hay que guardar, pues, nuestra prudencia, ¿verdad? ¿Vamos a cantar de nuevo? Pues bueno, hermanos, vamos a practicar esta canción que el Señor puso en nuestros corazones, que de igual manera vamos a estar practicando ya en el campamento con los jóvenes. Y pues, para quienes están sintonizándonos, pues también puedan irla conociendo, se vayan familiarizando con ella. Y comenzamos, Gadiel. Elegiste Rey antes de la creación. Te damos gracias, Dios, que elegidos para tu gloria somos hoy. Nos elegiste Rey antes de la creación. Te damos gracias, Dios, porque elegidos para tu gloria somos hoy. Tú eres el Rey que da vida, eres la fe y alegría, eres el gran creador. Nos elegiste, oh Dios, Cristo tu santidad y gracia nos das. Tú eres el Rey que da vida, eres la fe y alegría, eres el gran creador. Nos elegiste, oh Dios, Cristo tu santidad y gracia nos das. Bien, y bueno, así damos por finalizada esta transmisión. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Saludos para todas las iglesias. Bonita noche.